teníamos también un tema, Alberto, que creo que lo habías comentado en la radio y tiene que ver, bueno, es un estudio que ha salido creo que en Science sobre genómica de perros, ¿no? Y estas ideas a lo mejor que tenemos un poco preconcebidas, estereotipos sobre los perretes, ¿no? Hablar de perretes. Ah, los perretes. Sí, Lo- exacto. Es un artículo que habla de personalidad de perros y razas de perros. Porque ¿quién no ha oído hablar que tal raza viene muy bien porque se lleva muy bien con los niños? O tal mm, raza, pues que tiene muy mal carácter. O todo mm. el mundo sabe que estas dos razas son muy violentas y muy malas y que a lo mejor lo que habría que hacer es no criarlas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay gente Bueno, o que los que perros pequeños en general son más agresivos que los perros grandes, que son Van más por tranquilotes, culeros. ¿no? yo, Más yo cité, quiescentes. cité esa preconcepción en concreto en el programa, porque efectivamente es muy común. Y bueno, este artículo no es que se cargue esas cosas, pero digamos que diseña una manera de explorar todas esas preconcepciones y de ver, digamos, de poner en números hasta qué punto son reales o no son reales. Y básicamente lo que han hecho es hacer una gran base de datos de perros gracias a sus dueños. O sea, básicamente tienen una web en la que los dueños se registran y dicen, pues yo tengo un perro, tengo un gato. Y han diseñado una batería de preguntas similares a las preguntas que se hacen para evaluar la personalidad de un ser humano en el sentido de que tienen que ser preguntas relativamente objetivables, ¿vale? No son preguntas del tipo, ¿usted es buena persona o es mala persona? Pues eso no Mm. tendría sentido, ¿no? Porque además no se lo puedes preguntar ni al perro, tienes que preguntar al dueño. Son preguntas del tipo, ¿el perro se pone nervioso cuando va al veterinario? Puntúalo del 1 al 10. Al perro no le gustan los gatos, se pone violento cuando hay un gato cerca, puntúelo del 1 al 10. Hay preguntas súper graciosas del tipo, ¿el perro se queda mirando fijamente? Puntúe del 1 al 10. Y es que eso es muy creepy, ¿eh? Cuando se te queda así mirando dices, ay, ¿qué pasa? Bueno, pues tienen como una batería de ciento y pico preguntas que no se las hacen todas a la vez, porque si no sería una tortura para los dueños, pero se las van pasando como en ráfagas a los dueños y los dueños van contestando. Y además permite hacer un follow-up, porque igual tú cuando te registras, tu perro tiene 3 años, pero lo puedes seguir respondiendo preguntas a lo largo de 10 o 15 años más. Entonces, también te permite distinguir un poco propiedades o rasgos de comportamiento de perros jóvenes y de perros más mayores, ¿no? Con lo que, bueno, tienen ahí, digamos, un montón de información que desde luego está llena de sesgos, porque es que le estás preguntando a humanos sobre cosas y esos humanos tienen ciertas preconcepciones acerca de sus propios perros, ¿no? O sea, quiero decir, no es una información objetiva del todo, como nunca puede ser un estudio de comportamiento, tampoco con los humanos lo es. La gente de ciencias sociales pues tiene que hacer maravillas para separar lo que hay de sesgo y lo que hay de no sesgo cuando Bueno, hacen estudia. encuestas, ¿no? Que es la forma Claro, de poner en números cosas como comportamientos, ¿no? exacto, Que efectivamente. nadie va a decir que su perro se porta fatal y que es terrible, ¿no? Bueno, igual sí, pero a lo mejor precisamente le has cogido manía y lo dices demasiado. O sea, que es Claro. que puede haber todo tipo de problemas en ese sentido. Entonces, este estudio en particular combina esta especie de evaluación mediante encuestas, que es la evaluación clásica para evaluar personalidad y se ha hecho también con primates, encuestas similares y con otro tipo de animales también. O sea que, digamos, es lo estándar, en cierta manera. Puede ser mejor o peor, pero es lo que tenemos. Eh, lo combina con datos genéticos, lo cual hace que tú puedas estudiar con un poquito más de detalle las cosas. Porque, por ejemplo, a ti te pueden decir los dueños de un perro, no, no, mi perro es pura raza pastor alemán, pero si tú tienes sus genes y puedes comparar con otros perros que dicen ser pura raza pastor alemán, pues puedes ver una serie de cosas. No lo usan para esto, ¿eh? No, este artículo en concreto no es para desenmascarar, entre comillas, a los que dicen que tienen un perro de pura raza y no lo es para otra cosa. Pero podrían hacerlo, o sea, es una cosa que podrían hacer. Tampoco tienen datos genéticos de todos. El total de los perros que participan en el estudio es 18.000, de los cuales el nivel de calidad de los datos es variable, no en todos es igual de bueno, y de los que tengan datos genéticos son 2.000. Con lo que al final, y además de esa cantidad de perros, la mitad son perros de pura raza y la otra mitad son perros mestizos, que también son muy interesantes. Ahora os contaré una cosa que se puede hacer con perros mestizos que es muy divertida. Eh, Al final, como hay varias decenas de razas, lo que terminan teniendo es, me parece que hay 5 razas de las que tienen
al menos 50 perros con datos genéticos y luego hay otras tantas de las que no tienes perros confirmados, son perros que te han dicho que son de esa raza pero que no lo has podido contrastar, cosas de este estilo, ¿no? O sea, el nivel de calidad de los datos, obviamente, en un estudio tan grande es muy variable. Entonces, bueno, estudiando todo esto, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues han cogido todas esas preguntas de comportamiento, las han en principio puesto en un espacio de un montón de dimensiones, ¿vale? Donde a lo mejor una dimensión es si el perro se queda mirando fijamente y otra dimensión es si le gustan los gatos o no. Y han tratado de encontrar, digamos, líneas de comportamiento en ese espacio multidimensional, que son rasgos de carácter, de alguna forma, rasgos de carácter de algún tipo. Y al final han reducido el estudio a las 8 líneas que son las más importantes para determinar el carácter. En jerga de este tipo de análisis se hablaría de las direcciones principales de ese espacio de muchas dimensiones, ¿no? Entonces, esas 8, a ver, dejadme que busque para que os diga los nombres correctos, pero una de ellas era, a ver, lo tengo aquí. Perdonad. Una de ellas, por ejemplo, era la atención que le prestan a las órdenes que le da un ser humano, que eso le llamaban en inglés vidability, pero hay, por ejemplo, sociabilidad con humanos, ¿vale? Si el perro se siente cómodo con humanos o no. El segundo es el nivel de excitación, cuánto se excita un perro, es muy excitable o no es muy excitable. El tercero es si muestra ciertos patrones de conducta en relación a juguetes, si le gusta jugar con juguetes, no con personas, sino con juguetes. El cuarto es este que os he dicho, el de si hace caso a los humanos, si presta atención o no presta atención. El quinto es el umbral agonístico, que esto es la manera correcta de decir cuán pronto reacciona el perro a estímulos desagradables. Estímulos del tipo una comida que sabe mal, alguien que le está como estresando. Claro, hay perros que saltan muy pronto, son como las personas, ¿no? Hay gente que salta muy pronto, perros que saltan muy pronto y otros que, sin embargo, tienen como más paciencia, ¿no? Luego está sociabilidad con otros perros, cuánto le gusta interaccionar con el ambiente y, por último, si busca la proximidad. Si le gusta, pues, como acercarse a humanos y tal, y a otros perros y que le hagan caso, digamos. Estas 8 características algunas de son esas cosas, perdona, pueden ser dependientes también del complemento directo, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, eso que decís, el umbral agonístico es, es bien conocido, es una forma de decir, es uno de estos estereotipos, no sé si es cierto o no, que parece que los perros son mucho más tolerantes con los niños pequeños y sobre todo con los bebés en cuanto a en qué momento se revuelven contra las continuas molestias que les infligen, que lo serían con un adulto, ¿no? El Sí. umbral de tortura El umbral, sí. es más bajo. Sí. Sí, pues supongo que sí, efectivamente. O sea, si yo pienso en mis tortugas. Si a mis tortugas las torturara, ¿qué haría? Pues se esconderían y pasarían de ti. Si las torturas un poco más, se esconden más y pasan más de ti todavía. Ahora, si las torturas mucho, entonces intentan morderte. O sea, que hay Sí. un cambio en un momento dado, hay un nivel de tortura a partir del cual dicen se acabó. Pero Ya no depende más. de que lo hagas tú o que lo haga un niño pequeño. Es que a lo mejor ahí es la diferencia que veo. Bueno, en fin, que es complicado, la verdad, que medir todo esto. No tengo datos de tortugas con niños pequeños. No puedo hablar en ese sentido. Mi sospecha es que daría un poco igual. O que quizá a mí me aguantarían un poco más porque me Ni conocen. tampoco tienes datos de torturas. De tortugas. Espero. Bueno, una cosa que deben recordar todos nuestros oyentes, la interacción entre animales de compañía, por muy integrados que estén en nuestra familia, con niños muy, muy pequeños, bebés y niños pequeños, ha de ser muy, muy controlada y muy limitada. Es decir, nunca puedes predecir el comportamiento de un animal ante ese tipo de cosas que comenta Héctor. Excepcionalmente a perros que tú sabes que son especialmente cuidadosos, puedes permitirles algo, pero hay que tener muchísimo cuidado porque la reacción en cualquier momento del animal puede ser peligrosa para un bebé. Estos vídeos que se ven por redes sociales de un perro jugando, que el niño, un bebé, le está haciendo maldades. Esas perrerías nunca se deben de hacer. Eso es muy, muy peligroso, ¿eh? Sí. Sí, Sí, efectivamente. porque no sabes por dónde te va a salir. Pero es peligroso para el perro, dices, ¿no? Entiendo. No, para el humano. Vale. Es una cosa era broma. terrible. Es decir, lo que pasa es que siempre nos ponen los vídeos, eso, pero eso hay que cuidarlo muchísimo. Todo el mundo debe tener mucho cuidado. Por mucho que quieras a tu perro, cuidado con lo que haces con tu perro, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo lo que diría, por a lo mejor concretar un poco más lo que dice Francis,
es que los perros no son personas. O sea, es que las personas es muy difícil que se terminen rebotando y te terminen haciendo daño. Hay algunas, o sea, es posible, pero es más improbable que con Depende de perros. lo que las hagas también, ¿no? Depende. Sí, claro. Pero es muy difícil que una persona interaccionando con un niño pequeño termine rebotándose y lanzando el niño pequeño al suelo. O sea, puede que ocurra, no es imposible, pero sale en el es más- telediario. Sí, esas cosas Sí. pasan, pero Hablo sale en el de telediario. personas adultas Exacto. entre sí, Y ¿no? y yo creo que eso hay que tenerlo en mente. Luego, también hay que tener en mente que los rasgos de comportamiento de los perros son muy variables y que efectivamente hay perros que son muy tolerantes y otros que no lo son nada. Y para eso están estos estudios, ¿no? Entonces, ellos en el estudio han reducido las posibilidades de personalidad, si queréis, o de hablar de personalidad sería erróneo, ¿no? Habría que hablar de perrunidad. La perrunidad, la perrunidad. Pero, Es unidad. a ver, yo apoyo que se hable de que hay diversos patrones de comportamiento en los animales, lo que pasa es que no son personas. Entonces, la personalidad que ¿Cómo es yo he la usado- perrunidad de tu perro? Claro, yo he usado la palabra personalidad en la radio N veces porque me parece absurdo hacer esta matización. Y hablé una vez con un par de científicos argentinos que estudiaban ballenas y ellos eran muy partidarios de usar la palabra ballenidad, Oye, 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 me encanta. lo cual me parece muy bien. En este caso sería Maravilloso. perrunidad. Bueno, Perrunidad. la cuestión, que han reducido a estos 8 rasgos las cosas que estudian para no perderse y porque estos 8 rasgos son los, digamos, los que más predicen sobre el comportamiento del perro, que no predicen muchísimo, ¿eh? Todos juntos son alrededor del 25% de los rasgos de comportamiento, o sea que no es tantísimo, pero son los más predictivos en ese sentido. Y sobre ellos han estudiado cosas. Por ejemplo, han estudiado si los rasgos son fácilmente heredables o no son fácilmente heredables. Una de las primeras conclusiones del estudio, y que yo creo que eso no sorprende a nadie, es que lo que las razas de perro determinan claramente es el aspecto físico. Ya está. Sí. O sea, las razas de perro están criadas para que el perro tenga el aspecto que ha de tener. Un chihuahua Eso es es- pequeño, un gran danés es grande. Punto. Eso es un Nick Price, ¿no? Claro, efectivamente. Eso no es nada especial. Lo que pasa es que en la retórica de la gente que cría perros y de muchos dueños de perros está que que aparte de eso, también la personalidad. Solo faltaba, ¿no? Mi pastor alemán es un perro muy fiel, mientras que otros perros no son fieles, no sé cuántos. Bueno, pues la contrapartida de eso es que a nivel de personalidad, personalidad ya me ha salido otra vez, a nivel de comportamiento, efectivamente, Etología. eso es. Algunas razas tienen un cierto sesgo en una dirección de estas 8 direcciones, pero los sesgos son no demasiado grandes y siempre la variación intrarraza es más grande que la variación entre razas. Con lo que es fácil encontrar en una raza en la que a lo mejor son un poco más sociables con otros perros. No es difícil encontrar un perro que no es sociable con otros perros. Mientras que en razas que son a lo mejor un poquito menos sociables con perros, tampoco es difícil encontrar perros que sí sean sociables. Con lo que al final, yo creo que la conclusión del artículo es que la raza es un predictor muy débil para las cuestiones de personalidad, de comportamiento, y de verdad, para las cuestiones de comportamiento. Etología. No, es que la etología es como la rama que lo estudia, ¿no? Entonces Sí, tengo que sí. encontrar el sustantivo de la cosa. Es el psicólogo del perro, es el etólogo. Exacto. Le tumban el diván y dice, a ver, perro, ¿qué te cuentas? Entonces, la conclusión es esa, que la raza es un predictor débil de este tipo de rasgos de comportamiento. No es que te contenga cero información, pero sí es un predictor débil. Y de hecho, ellos señalan que incluso en razas con un sesgo grande en alguna dirección, como por ejemplo, no me acuerdo, creo que uno de los rasgos era si el perro entierra cosas o no, pues hay alguna raza que está muy sesgada hacia nunca entierra cosas. Pero, sin embargo, 3 perros enterraban cosas de forma regular de esa raza, de pura raza de esa. Al vecino. Con lo que, bueno, Sí. lo que nos viene a decir es que la correlación, como mínimo, es pequeña. Ahora podemos hablar, si queréis, de causación. Podemos hablar de genes, porque tienen genes de alguno de estos perros. Y lo que encuentran en los genes está muy relacionado con estas dos cosas que he dicho. Porque lo que encuentran es genes relacionados con cosas físicas, con cosas del tipo motricidad, con cosas del tipo tamaño, o sea, color del pelo, ese tipo de cosas. Ahí sí hay una correlación genética. Pero la correlación con cosas de comportamiento es débil y solo empieza a ser un poco más fuerte en cosas que están correlacionadas con algo físico.
Por ejemplo, uno de los rasgos era comportamiento con juguetes, si le gusta jugar con juguetes. Bueno, pues eso son cosas motrices, o sea, tiene que ver con cómo se mueve el perro, con ciertos rasgos motrices, y eso sí que se encuentra una correlación en los genes. Mientras que con otras cosas, no sé si llamarlas más complejas, pero claramente menos relacionadas con los aspectos físicos, como puede ser la sociabilidad, pues eso se encuentra una correlación genética pequeña en ese sentido. Es que no sé si me equivoco, pero yo creo que la sociabilidad de un perro, su comportamiento es un carácter más bien determinado por su entorno. Bueno, ese es el debate eterno, ¿no? Claro, y ese debate existe con humanos también. Hay gente Claro. que opina que el entorno y la educación es muy relevante para eso, y hay gente que opina que hay una Exacto. predisposición biológica, y lo más probable es que la realidad esté entre medias, ¿no? Y que haya algunos casos en donde la predisposición biológica sea tan grande que sea difícil escaparse, y otros casos en donde la predisposición biológica está, pues que no se sabe y que entonces el entorno influye más. Y Yo eso es agregaría con un factor adicional, porque claro, entre los humanos no hay razas, entre los perros sí, y está la expectativa. Yo creo que la expectativa del dueño de un perro sí que está muy ligada casi siempre a la raza, sobre todo el que compra un perro de raza. Es decir, por ejemplo, es probable que los perros pequeñitos, que uno suele ver nerviosos normalmente, pero es que también uno suele ver los perros pequeñitos permanentemente en brazos o sea, siendo manipulados de una manera que seguramente les resulta irritante. En cambio, perros grandes no están permanentemente tenidos en brazos, tienen O una metidos vida en un más de, bolso. claro, una vida más de perro, digamos, más respetuosa con su condición, con su perrunidad, que el perro pequeño, por ejemplo. Entonces, no sería sorprendente que ese nerviosismo, que probablemente uno sí que nota, digamos, obviamente sin hacer un estudio en condiciones controladas, pero uno de alguna manera concluye por lo que uno ha visto en la vida, quizás sea cierto, pero más debido a que los perros pequeños son tratados de una manera que no es compatible con su condición perruna, digamos. Están empujados hacia un Y a- límite. Y otros perros, los perros, por ejemplo, de defensa. O sea, un perro de defensa uno está esperando que te defienda, entonces lo llevas a entrenar, o sea, terminan no sorprendentemente luego siendo qué sé yo, agresivo o respondiendo mucho más que otros perros, ¿no? Entonces, es muy complicado, creo yo, sacar ese factor que es la expectativa que el perro, normalmente cuando uno tiene un estereotipo muy difundido, los seres humanos se comportan de acuerdo a ese estereotipo y lo contagian al perro. Pues me parece un comentario muy relevante, porque además el artículo dice cosas en este sentido. Y, Mira. y yo creo que ahí has dicho una cosa que no sé si la llamaría controvertida, pero has dicho, los perros tienen razas, los humanos no. Es que quizá quiero decir, llamamos raza a cuando está muy claro cuál es el linaje de un perro, y en el momento en que no está claro nos olvidamos completamente y decimos, no, este es mestizo, este no tiene raza, cuando en realidad puede ser 50% de una raza y 50% de otra, y nos olvidamos en ese sentido. Así que quizá habría que decir que los perros tampoco tienen tanta raza, ¿no? Porque al fin y al cabo un chihuahua puede reproducirse con un gran danés. A lo mejor Es con alguna que dificultad física, pero puede. yo más que raza, fíjate, lo que lo llamaría son clasificaciones estéticas, porque las razas de perros que llevan existiendo 150 años. Exacto. Sí, las que más, 200, pero la gran mayoría Por son de los eso. últimos 150. Es esa ayer por la mañana. Es una mera clasificación estética. Sí, y sobre todo en el momento en el que uno elimina de la ecuación a los mestizos, entonces parece que existen razas de perros. Pero en el momento en que uno pone los mestizos, resulta que a ti te ponen un perro y te dice, ¿y este perro de qué raza es? Y la gente, si le haces adivinar, adivina poquísimo la ascendencia de los mestizos. Y eso lo comentan en este estudio. Uno de los estudios satélite de este estudio fue ponerle a gente fotos de mestizos cuya genética conocían y preguntarle a la gente, ¿cuál crees que es la ascendencia de raza de este perro? Y la gente acertaba poco. Acertaba en los casos más evidentes, porque enseguida esos caracteres físicos, que son los que tú identificas con la raza, desaparecen con la mezcla. Desaparecen a una velocidad increíble. En la segunda generación de mezcla ya es muy difícil verlo. Y eso lo pueden utilizar para testear lo que decía José, los propios sesgos de las personas. Porque claro, si tú eres un dueño de un pastor alemán y tienes todas esas ideas de no, los pastores alemanes son así, asá, no sé cuántos, puede que termines incurriendo, sin quererlo, no porque seas un mal tipo o quieras engañar a nadie, puede que termines incurriendo un poco en sesgo de confirmación.
En plan de cuando ves a tu perro comportarse de acuerdo a lo que a ti te han contado que los pastores alemanes hacen, tú dices, ah, sí, muy bien, mi perro es un pastor alemán. Cuando hace lo contrario, te olvidas al cabo de 5 segundos, Sí. ¿no? Y eso es perfectamente humano, o sea, quiero decir, no, nadie es mala persona por ello, simplemente sucede y se acabó. Entonces, sí, Eva, di. No, yo tengo una curiosidad, me encantaría conocer el resultado de este estudio si en vez del test, la encuesta a los dueños se la hacen a los perros y creo que los resultados serían radicalmente diferentes, ¿no? Eso sería maravilloso, ojalá poder hacerlo. ¿Tu dueño cómo es, Paco? Pues mira, desde que sale Pokémon GO me saca. No, o simplemente las mismas preguntas pero que contestasen los perros, ¿no? O sea, seguro que el resultado era diferente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, porque es una cuestión muchas veces de percepción, porque no sé si tenéis la misma percepción, pero a mí los perros se me parecen muchas veces en carácter a sus dueños, ¿no? O sea, Sí. cohabitan y comparten mucho tiempo y mucho espacio. Entonces, yo creo que los caracteres, de algún modo, la perrunidad y la humanidad, la haya o no la haya, y la personalidad, acaban siendo compatibles, ¿no? Sí, exacto. O sea, el cerebro es plástico, ¿no? Entonces, la plasticidad de nuestro cerebro la conocemos muy bien, la plasticidad de otros cerebros animales la conocemos un poco peor, cada vez mejor, pero un poco peor. Entonces, la pregunta ¿es tan plástico que después de estar mucho tiempo con un ser de otra especie te terminas volviendo parecido? Pues a lo mejor sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Lo que pasa es que habría que estudiarlo, habría que hacer un estudio en condiciones pues más o menos reproducibles. Y en esta dirección de lo de los mestizos y lo que decíais, han hecho unas cuantas pruebas, aparte de esta que os he dicho de si reconocen la ascendencia o no, han hecho una prueba muy interesante de en mestizos que tienen una ascendencia clara, que tienen a lo mejor un 40% de no sé qué raza, si de verdad las razas tienen una personalidad asociada, pues ese mestizo debería estar sesgado en esa dirección. Pero, sin embargo, si el perro no se parece a esa raza en la que tiene el 40%, el humano ya no le va a asignar las características de esa raza. El humano es un poco más objetivo en ese sentido al observarlo. Entonces, han comprobado, han visto a ver qué pasa. Han cogido mestizos y han dicho, a ver, este mestizo que es de una raza que entre los de pura raza nos han dicho que es muy sociable con desconocidos. Luego, cuando tú coges un mestizo que es 40% de esa raza, es verdad que esos mestizos son un poquito más sociables con desconocidos y les ha salido resultados mixtos. Hay un par de razas que han encontrado que los mestizos sesgan en la misma dirección, pero luego han encontrado 4 o 5 que no. Que lo que han encontrado es que es totalmente neutro. O sea, y es muy probable que en esos en los que es neutro, lo que estás asignando al perro de raza esté más bien en el ojo del humano que en el comportamiento del perro. Claro, esto era también otro estudio satélite, ¿no? No era uno de los estudios principales, con lo que la estadística no era gigantesca, pero es como una primera indicación interesante de los cuidados que hemos de tener con estos estudios, ¿no? Precisamente porque son humanos los que están contestando a las preguntas y los humanos tienen sesgos, como todos bien sabemos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha parecido un estudio muy interesante en el sentido de no cargarse un mito, porque no dice, las razas no dicen nada sobre la personalidad, pero sí poner en números razonables qué se dice y qué no. Sí. Y la verdad es que las razas dicen poco. y que cuando nos cuentan esto de todos los perros de esta raza son no sé qué y no sé cuántos, eso no es verdad. Y se acabó. Simplemente eso no es verdad. Y entonces ¿y lo de perro ladrador, poco mordedor, es verdad o no? Pues eso no sé si lo han mirado, habría que verlo, porque ya te digo, Pero eso no depende de raza, ¿no? Eso ya... Hay algunas cosas que sí se cumplen, ¿no? Entonces, eso, que yo como sé que existe el refrán, lo he estado mirando, la verdad es que no he encontrado ese rasgo de comportamiento en particular. Sí que tiene una pregunta sobre si ladra mucho y no he visto que tuvieran ninguna sobre si muerde, aunque a lo mejor sí la tienen, habría que buscar correlaciones, ¿no? Claro. De hecho, ¿ese dicho existe en otras culturas? ¿O es algo que solo se dice en español? A mí en otras no me suena, pero claro, no me suena haberlo oído en inglés, un equivalente. Es que en diferentes culturas se trata a los perros diferentes también, ¿no? Sí. Claro. O sea, Sí. Pero si fuera un comportamiento en algunas real... culturas se los comen, ¿no? Antes de que sí, ladren. Sí, claro, antes de que ladren. Sí. Los que muerden son los humanos al perro, ¿no? No el Ya. perro a los humanos. Eso sí. Entonces, bueno, si los oyentes Habría les que ver si esos interesa- humanos ladran también. bastantes humanos ladran, sí. Sí. Ya. Si a los Y oyentes escriben les en interesa- mayúsculas. Efectivamente. Esto lo estábamos comentando antes, fuera de antena.
Si a los oyentes les interesa esta cosa y están interesados en una raza en concreto, como aquí no tiene sentido que hagamos toda la enunciación de todas las razas, pues pueden buscar el artículo y ahí hay una serie de tablitas donde les ponen este rasgo parece estar muy correlacionado con esta raza, este sin embargo no. Y el resumen es básicamente lo que os he dicho, ¿no? Que los rasgos físicos sí tienen correlaciones fuertes a favor o en contra, mientras que los rasgos de comportamiento poquitas. Hay alguna raza, por ejemplo, mira, voy a citar alguno. Los Golden Retriever encuentran mucha correlación con que son particularmente sociables con humanos, ¿vale? Una correlación importante. Mientras que en los pastores alemanes encuentran muy poca correlación con que les guste jugar con juguetes, ¿vale? Eso a partir de las declaraciones de los humanos, claro, con lo que hay que a lo mejor aplicar un cierto filtro en ese sentido. Y os También cito, depende de los juguetes que les hayan dado. Tú imagínate, a ti te dan un juguete que no te gusta y que... Si les das a jugar humanos para que jueguen. Claro. Y encima os estoy hablando de, estos son perros de raza confirmada con al menos 50 perros, con lo que la estadística ya no es tan buena. O sea, yo os hablo de 18.000 perros para los resultados generales, pero estas cosas tan pequeñitas para específicas de una raza, la estadística ya no es tan buena, así que cuidadín. Hay que dividir mucho, sí. Cuidadín con el resultado de esto. Entonces, si queréis os cito algún otro de esto en que los mestizos te demuestran que quizá los dueños están un poco sesgados. Los dueños de Border Collies tienden a decir que a sus perros les gusta mucho jugar, ¿vale? Hay una pregunta que es, ¿a tu perro le gusta jugar? Puntúa del 1 al 10. Pues tienden a puntuar alto en esa pregunta, ¿no? Pero cuando buscas en mestizos que tienen ascendencia de Border Collie, pues lo que encuentras es ningún efecto en absoluto en esa... O sea, aparentemente no hay correlación entre esa ascendencia en mestizos y esa pregunta en particular. Con lo que tiene pinta de que a lo mejor ese puede ser un sesgo de confirmación por parte de los dueños. No lo sabemos, pero es una indicación en ese sentido. De nuevo, con una estadística limitada siempre en esto. No hay que tomarlo como palabra del señor. Es un primer acercamiento porque esta gente está elaborando esta base de datos de mascotas en Internet. Llevan, no recuerdo cuánto, creo que es 5 años o algo por el estilo, recopilando material. También recopila material de gatos, que yo sepa no han publicado todavía artículos sobre gatos, pero bueno, eventualmente supongo que llegará y nos dirán si los gatos son de verdad antipáticos, si no les gustan los humanos. Nuestros señores alienígenas. Exacto, que yo creo que no es verdad, porque todos mis amigos que han tenido gatos desde jóvenes, sus gatos son súper agradables, súper amables, buenísimos. No, así pero es que algunos amos son amables. Eso es. Igual el sesgo lo tienes tú con tus amigos. Claro. Sí, no lo sé, no te digo que no, pero que lo que quiero decir es que como tradicionalmente los gatos se les dejaba un poco libremente, pues tiene cierto sentido que no desarrollen un vínculo con los humanos. Mientras que a ver, puntúa, ¿a tus amigos les gusta jugar con juguetes del 1 al 10? No, el sesgo de Alberto recién es el sesgo del tío. El tío que cree que todos los niños son tranquilos y qué sé yo, porque no los tiene que ver en los momentos. Sí. Exacto. Mea culpa, afirmación totalmente acientífica por mi parte. ¿A tus amigos les gusta que les lleven al veterinario? No les gusta nada. A su veterinario no les gusta nada. No, pero Bueno, sí pues que José tiene razón con el tema de los perros pequeños. Atención de un perro pequeño porque te pueden pisar, pueden no verte y pegarte una patada sin querer. O sea, ese perro vive estresado toda su vida. No fastidies, vive acojonado. Sí. Y nadie le tiene miedo. Claro. Normal. Digamos que hay ¿Por qué muchos ladran factores tanto? que habría Para que que quitar. sepas dónde... Todos esos factores que ha dicho José y otros tantísimos que no se nos ocurren hoy, habría que quitarlos de la ecuación. Y claro, hacer ese estudio sin esos factores, pues saber quién de verdad puede hacerlo sin someter a tortura al animalito, claro. Ostras, Además, si el perro pequeño se reconoce como perro y reconoce a otro perro como un par, tiene que estar acomplejado, tiene que tener un problema. Ostras, claro. Es que un perro pequeño que ve un mastín dice... ¿Qué ha pasado? Ya entre los seres humanos ocurre que hay algunos cuantos pequeños que han invadido Europa y han hecho desastres porque no pueden soportar su estatura. Imagínate un perro pequeñito. O sea, imagínate un chihuahua al lado de un gran danés, ¿no? ¿Eso era una referencia a Napoleón, quizás? ¿O a Hitler? No sé, sospecho que a Hitler. ¿Por qué ha habido unos cuantos, ¿eh? ¿No se te ocurre algo más reciente? Ah, bueno, vale. Más cercano también. Ah, vale. Sí, hay una correlación bastante grande. Habría que escribir un paper sobre eso.
Tamaño y mala leche sí, en humanos, sí. Yo creo que lo habría que ahí. Yo digo que sí. Yo digo que si ese paper se escribiera, descubriríamos que tampoco lo hay.